Hola amigos, yo soy Héctor Canseco y esto es Acuarista Oaxaca. En este video abordaremos uno de los padecimientos más comunes, que es el punto blanco, también conocido como parásito itch. Todas las personas que hemos tenido la oportunidad de comprar peces, habremos experimentado esa sensación de asombro de ver por primera vez un pez sin saber exactamente el aspecto que debería tener. Es común encontrar peces nuevos en los acuarios. Los peces son animales ajenos a nuestra cultura occidental y a veces es difícil reconocer, sobre todo al principio, cuál es la coloración, aspecto y comportamiento normales. De igual manera, desconocemos los signos de las enfermedades, como en este caso son los puntos blancos. El itch es un parásito protozoario que en condiciones de cautiverio, como lo es nuestro acuario, ataca la piel de los peces generando los conocidos puntos blancos. Compré peces y recuerdo que tenían unos puntitos en las aletas. Los echamos en la pecera de inmediato como todos los peces que comprábamos. Al día siguiente, la mayoría de los peces que teníamos tenía puntitos blancos y nadaban en la superficie, como si el filtro estuviera apagado. Podemos identificar al itch como un grano de sal sobre la piel de los peces, ya sea en las aletas o en el cuerpo. No sabíamos qué estaba ocurriendo exactamente, así que buscamos ayuda profesional. El punto blanco es una parte del ciclo de vida del parásito itch. En esta etapa, el parásito no puede ser atacado con medicamentos externos, ya que se encuentra alojado en la piel de los peces y este tejido le sirve de protección. El parásito se aloja en la piel, alimentándose de las células de este tejido. Posteriormente, al alcanzar la capacidad de reproducción, deja al pez y se dirige al fondo del acuario a reproducirse. Al encontrarse en estado libre, el parásito es bastante frágil y puede ser atacado con medicamentos. De igual manera, hay que considerar que esta etapa es la más infecciosa, pudiendo contagiarse todos los peces en el acuario. Hay que considerar que el itch puede ingresar en nuestro acuario a través de peces enfermos. Sin embargo, también puede ingresar en estado libre en plantas, troncos y objetos provenientes de acuarios infectados con itch. Hay que considerar que el itch no ataca a todas las especies por igual, habiendo especies más resistentes a este parásito, ya que de forma natural han tenido una mayor exposición. Entre estas especies podemos identificar a los betas japoneses, carpas y algunos otros peces que resisten el ataque del itch sin llegar a formar puntos blancos en su piel. Por el contrario, hay peces que son mucho más sensibles a los ataques del itch, ya que de manera natural nunca han estado expuestos a este tipo de organismos. Hablamos de algunos tetras y peces pequeños en general. Considerando lo anterior, no podemos descartar la presencia del itch en un acuario si no hemos realizado procedimientos para eliminar este tipo de parásitos. Esto explica por qué, a pesar de que no hemos metido plantas ni peces en nuestro acuario, hay ocasiones en las que se presentan enfermedades del punto blanco de forma repentina, ya que el parásito se encontraba en su estado latente. En este sentido, ¿qué factores pueden influir en la aparición y desaparición del itch? Cuando analizamos la relación entre un agente infeccioso y un pez enfermo, podemos ver que el medio ambiente es un factor muy importante. Todos aquellos cambios ambientales que afecten negativamente a un pez propician indirectamente la aparición del itch. Cuando analizamos las características principales de los peces, podemos ver que estos organismos no tienen la capacidad de regular su temperatura corporal. Los peces están adaptados a ambientes con variaciones mínimas de temperatura. En este contexto, un cambio brusco de temperatura produce un debilitamiento afectando directamente el sistema inmune. Por esta razón, los cambios bruscos de temperatura se consideran el primer factor de aparición del itch. Otras variables importantes a considerar son el nivel de oxígeno, calidad de agua, mantenimiento y alimento excesivo, el cual puede producir inmediatamente brotes de itch. En cuanto al tratamiento, recomendamos utilizar cobre quelatado y sal de acuario. Este tratamiento debe mantenerse por lo menos 7 días.
También se recomienda considerar las indicaciones de cada producto que utilicemos, aunque lo ideal es agregar cobre diariamente y hacer recambios parciales de 30% cada tercer día. Debemos considerar que el cobre daña a los invertebrados acuáticos. Por esta razón, debemos evitar usarlo si tenemos caracoles o camarones, o bien hay que separarlos durante el tratamiento. Aunque en algunos casos hemos visto que se recomienda aumentar la temperatura a 30 grados centígrados, en Acuarista Oaxaca no lo recomendamos y consideramos que en algunos casos puede ser contraproducente. Considerando el caso de peces tropicales, en los que el Leech aparece a partir de un descenso brusco de temperatura, la termoterapia puede resultar contraproducente. Esto se debe a que subir la temperatura de 20 a 30 grados es un desgaste muy grande y mucho mayor al de la propia enfermedad, lo cual puede resultar letal. Por otro lado, debemos considerar que el aumento de la temperatura provoca de manera natural la disminución del oxígeno disuelto en el agua. Esto significa que aunque mantengamos una oxigenación a saturación, a medida que la temperatura de nuestro acuario aumente, el oxígeno disuelto en el agua será menor. Debemos tomar en cuenta que aplicar termoterapia con baja oxigenación puede ser una mala combinación al tratar peces enfermos de ITCH. Esto debido a que cuando este parásito ataca las branquias, disminuye la capacidad de respiración de los peces, que en combinación con bajo oxígeno en el ambiente puede ser letal. Cuando sometemos a peces con ITCH a bajas concentraciones de oxígeno, tendremos como resultado altas mortalidades. En este contexto, el aumento de temperatura se recomienda para aumentar el metabolismo del parásito. Sabemos que a temperaturas de 15 grados, la incubación del ITCH abarca alrededor de 2 semanas. A 21 grados, sin embargo, el ITCH se incuba en tan solo 4 días. Al llevar la temperatura hasta 30 grados centígrados, buscamos acelerar a 2 días el metabolismo del ITCH. Recordemos que una vez que deje el quiste, el ITCH es fácilmente atacado por medicamentos. Sin embargo, también debemos considerar que este cambio de temperaturas afecta a los peces igual que al parásito. En caso de que nuestros peces hayan estado sujetos a un descenso de temperatura y nosotros queramos tratarlos con termoterapia, el escenario es catastrófico para el pez debido al desgaste que representan las variaciones de temperatura. En los casos en los que la aparición de ITCH se produce por un descenso brusco de temperatura, nuestra recomendación es elevar la temperatura solo hasta llegar a la temperatura óptima menor recomendada para esta especie, y en esta temperatura efectuar el tratamiento de cobre con sal. En el caso de aquellos peces que ya se encuentran en el intervalo de temperatura óptima, se recomienda no modificar la temperatura, no aplicar termoterapia y así efectuar el tratamiento de cobre con sal. Amigos, si aplicamos termoterapia, debemos considerar cambios muy graduales, así como una oxigenación adicional. En el caso de la sal, su efecto es más que nada terapéutico, pues aunque llega a afectar al ITCH de manera letal, esto ocurre a concentraciones muy elevadas. Se ha comprobado que el ITCH muere a una salinidad mayor a 5 partes por mil. Alcanzar esta salinidad representa un estrés muy elevado para los peces de agua dulce. Por esta razón, podemos concluir que es muy difícil llegar a erradicar el ITCH usando únicamente sal. La recomendación de sal que hacemos es de una cucharada sopera por cada 5 litros de agua. Esto representa menos de la mitad de lo que se necesita para matar al parásito ITCH. En este sentido, su uso está enfocado más que nada en propiciar un equilibrio saludable para la piel de los peces, la cual ha sido dañada por el parásito. La sal de acuario nos sirve para evitar la aparición de ataques de hongos y bacterias oportunistas en las zonas de enquistamiento. En este contexto, elementos como el ajo y la sábila tienen efectos positivos en el manejo del ITCH. Aunque el uso de estos elementos no está totalmente estudiado, se sabe que su presencia inhibe la aparición de bacterias y hongos y favorece la sanación de las heridas causadas por el parásito ITCH. Sin embargo, también hay que considerar que es difícil que estos elementos, por sí solos, erradiquen al ITCH.
Amigos, recordemos que una de las formas principales de combatir el leech es la prevención. Contar con un acuario de cuarentena puede evitar la entrada directa del parásito a nuestro acuario principal. El parásito se aloja en la piel de los peces alimentándose de las células de este tejido. Una vez que alcanza la madurez, se dirige al fondo del acuario para reproducirse. En este sentido, el tratamiento contra el leech no tiene efectos inmediatos, por lo cual se recomienda mantener un tratamiento prolongado de al menos una semana. Al encontrarse en estado libre, el parásito es bastante frágil y puede ser atacado con medicamentos de manera efectiva. Esta etapa, sin embargo, es la más infecciosa del leech y puede llegar a contagiar a todos los peces del acuario en un solo día.